Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos acá con la psicoanalista invitada Olga Pilnik, de nuevo en el canal. Ya habías estado acá haciendo un video acerca del niño y el juego desde el Exacto, psicoanálisis. sí. ¿Y hoy qué vas a trabajar con nosotros, Olga? El historial del hombre de los lobos, que es un historial, a mi gusto, que tiene muchos puntos de interés, muchos, pero entre ellos y el que, digamos, el que a mí me hizo acercarme más a este historial, es el modo en que Freud estaba concernido en la transferencia, tal vez mucho más que en otros historiales, como él podía leer su lugar y leer algunos efectos transferenciales de una manera muy, muy impactante. Es un historial. La verdad que sí. Mm, Es de los más divertidos, lejos uno además para leer. sí, Yo que lo tuve que releer para hacer este video, me lo morfé en muy poco tiempo. Está buenísimo. es muy interesante, Y sí. vos venís trabajando esto en... Estuviste dando un seminario en Centro 2 que duró como Cuatro clases, cuatro sí. clases, que investigaste no solo el historial de Freud, sino que después te metiste con biografía de Sergei, del hombre de los lobos y entrevistas, ¿no? Como... Sí, le hacen una entrevista que se publica en forma póstuma, se la hacen a los 87 años. Y esa entrevista, más su autobiografía, y también, bueno, me puse a investigar las lecturas de Sergei, los poetas románticos rusos que él leía, porque está muy vinculado a algo de su posición, todo eso, sus O sea, marcas. realmente hiciste una investigación muy a fondo del hombre de los lobos, Sí, que está buenísimo. Así que por suerte Olga aceptó estar acá con nosotros en dos videos, porque vamos a hacer este primer video más circunscripto al historial freudiano del hombre de los lobos, lo que se trabaja ahí, y después la vamos a invitar en otro video donde vamos a poder entrar más en detalle en todas estas investigaciones que vos hiciste, que van más allá de lo que Freud habló en su historial y que realmente es muy jugoso, muy bueno todo. Así que, bueno, vamos para adelante con el historial. ¿Qué es lo que uno de los puntos importantes que trabaja Freud en este historial? Vos habías contado esto de como de la diferencia entre neurosis infantil, neurosis... y neurosis en la infancia. Bueno, en verdad esta distinción Freud la hace en la conferencia 34, donde neurosis infantil es la rememoración en el análisis de un adulto de aquellas escenas o momentos significativos de la infancia de ese adulto reconstruidos a partir de las asociaciones de todo el campo asociativo. Y neurosis en la infancia es cuando un niño tiene síntomas en la infancia, Claro, fobias, bueno, enuresis, distintas cuestiones, pero digamos que este concepto de neurosis infantil no preexiste al historial del hombre de los lobos, la construye en el historial del hombre de los lobos, o sea, perfecto. despeja este concepto de neurosis infantil en este historial. Perfecto. Claro, sí, de hecho está en el título, ¿no? De la historia de una neurosis infantil, el hombre de los lobos. Sí, Perfecto. y lo dice de entrada en el historial que él no va a hablar del tratamiento completo de Sergei, Claro, del tratamiento de él como adulto. sino de la historia infantil, ¿no? De la neurosis infantil. Lo cual, digamos, en un punto se puede ir puntuando, que es lo que vamos a hacer ahora, Ujú. algo de este punteo de la neurosis infantil, pero es muy difícil circunscribirlo exclusivamente a la historia infantil, porque esto tiene efectos en su posición subjetiva como Tal cual, adulto tal y cual. en el devenir de sus análisis posteriores. Entonces, bueno, vamos por los puntos que él Dale. va marcando, ¿no? Hay, digamos, algunas escenas privilegiadas que Freud toma. Claro. Es un historial muy extenso, así que Muy extenso y va y viene en el tiempo, todo el tiempo. va y viene. Es muy difícil, digamos, en un video marcar todos los Tal puntos. cual. Vamos a Vamos a destacar. seleccionar entonces como los puntos que nos parecieron los más importantes en relación a escenas infantiles que Freud va reconstruyendo, en las cuales se va alterando la posición subjetiva de Sergei, ¿no? Exacto. Algo así va Sí, pasando. sí. Bien, Mm. Bueno, hay dos escenas que él recuerda. Una es cuando los padres se van de vacaciones llevándose a la hermana y él se queda con su nodriza. Y la otra es cuando los padres se van solos
y él se queda con la hermana, su nodriza y la institutriz inglesa, que acá aparece un elemento de conflicto, digamos. Cuando los padres regresan de este segundo viaje, encuentran a Sergei totalmente cambiado, de ser un niño dócil, que decían esto de él, encuentran a un niño con alteración del carácter, caprichoso, con algunas cuestiones que antes no tenía. Él tenía un carácter más bien dócil, o sea, tranquilo, y de repente los padres se van de viaje, se queda solo con la hermana, la institutriz inglesa y la nodriza, y se altera el carácter. Y se altera el carácter, los padres casi como que se encuentran a otro niño, ¿no? Y bueno, en función de lo que él va recordando, aparece una dimensión muy conflictiva con la institutriz inglesa. Él llega a decir que había sentido odio por la institutriz inglesa, también se había enfrentado ella con su nodriza, él amaba mucho a su nodriza, así que tomó partido a favor de ella, que es llamada la chacha en algunas traducciones o la haya en otras, que era bueno, un objeto de mucho amor por parte de Sergei, y que entran, bueno, en conflicto con la institutriz inglesa. Esto sería, digamos, como lo más, lo que está más en la superficie. Después se ven las conexiones de esta escena en relación a otras cuestiones que van apareciendo en Sergei. Claro, y veníamos hablando como que esta alteración, o digamos, antes porque los padres lo que entendieron, porque supongo que lo haría cualquier persona, es como que dicen, ¿qué pasó? O sea, todo estaba bien hasta que apareció esta nueva persona, que era la institutriz inglesa. Dice, debe haber sido culpa de ella, de esta alteración del carácter del niño. Entonces la rajaron a la mierda. Exactamente. Pero sí, el carácter no cambió. No, siguieron estos trastornos en el carácter, con lo cual evidentemente la razón era otra y era una razón inconsciente que, bueno, Freud lo explica como un desplazamiento, porque Sergei llega a decir que siente odio por la institutriz inglesa. Uno ahí puede ubicar, en función de asociaciones de Sergei, el odio en relación a la hermana, el odio y la rivalidad, porque la hermana era, como comentábamos antes, era como la hija elegida, fundamentalmente por el padre, encarnaba mucho de los ideales del padre, siempre se decía de ella que era superior intelectualmente a Sergei, y como decíamos, bueno, en esa época además toda la dimensión de lo intelectual estaba más asociada a los hombres y no a las mujeres, o sea que esto a él lo dejaba en un lugar bastante complicado. Lo dejaba en un lugar más bien femenino, digamos. Lo dejaba en un lugar femenino, que es lo que marca Freud a lo largo de todo el historial, la posición femenina de Sergei ante el padre. Eso es como, sí, como el gran conflicto neurótico de él, es como esa resistencia a ese lugar femenino. Y yo diría que sí, porque bueno, una de las cuestiones es que, digamos, para ir ubicando estas... la línea del tiempo. La línea del tiempo. Primero sucede el viaje, los padres regresan y lo encuentran cambiado y, digamos, aparece un sueño previo al sueño de los lobos, que es como el sueño central del historial, que da nombre al historial y a él mismo, lo nomina como hombre de los lobos. Ese sueño es un sueño donde él está con la hermana y aparece este deseo de sacarle los velos a la hermana, desvestirla, ¿no? Que es un sueño donde él aparece en una posición activa respecto de la hermana y es él quien la desviste, ¿no? Un deseo de ser él quien de alguna manera porte el falo, por decirlo de algún modo, tenga el poder, que no era lo que había sucedido. Claro. Porque, digamos, Freud llega a través del camino asociativo a que él reconstruya una escena de seducción por parte de la hermana, donde él tiene un lugar absolutamente pasivo y es la hermana quien lo avanza, por así decirlo. O sea, desde ahí reconstruye la escena de seducción por la hermana, que es como el primer momento traumático, o no sé si el primero, uno de los primeros momentos traumáticos, porque lo deja a él en una posición pasiva. Exactamente. Y eso es poco tiempo antes de que quede con la institutriz inglesa.
Claro, es poco tiempo antes. Entonces, lo que Freud lo explica, y lo explica muy bien, es que se produce ahí un desplazamiento. Por eso Ujú. después, como vos decías, aun cuando desplazan a la institutriz inglesa, permanecen estas alteraciones en el carácter, porque eso estaba dirigido hacia la hermana. O O sea sea, que ese odio estaba dirigido más a la hermana por la seducción que había tenido con él, dejándole en una posición pasiva. pasiva. Claro, sobre todo la posición que él había tomado, porque pongamos que la escena de seducción podría haber ocurrido igual y él tomar una posición activa, pero no fue esto lo que pasó, sino que él toma una posición pasiva y nuevamente ahí la hermana aparece con ese plano de superioridad que Ujú. era lo que el padre destacaba todo el tiempo de la hermana, ¿no? Claro. La hermana escribía poemas, bueno, era un poquito mayor que Sergei, tenía 2 años más, no era mucho mayor, y sin embargo, bueno, algunos familiares decían que en verdad él parecía la nena, la mujer, por su docilidad, y ella parecía un varón por sus dotes intelectuales, por su iniciativa, por su carácter, bueno. Entonces está como esa escena de seducción por la hermana a los 3 años y cuarto, Ujú, 3 y cuarto años, dice Freud. Después está lo de la institutriz inglesa, que es a los 3 y medio años, ujú. donde altera el carácter y ya no es más dócil. Y ya no es más Ya no es dócil. más tan pasivo, si se quiere, como que compensa de alguna manera ese Sí, lado. sí, algo de eso O como que aparece. yo lo Sí, entendí así, no sé, no lo dice sí, Freud de esa forma, pero sí. como si vos decís que él quedaba más de un lado como más femenino y la hermana más masculino, él como que de alguna manera intenta cambiar eso. Él intenta cambiar eso, sí. Y después a los 4 años tiene este sueño, que es el sueño que da nombre al historial, que es el sueño de los lobos Que es el sueño principal, principal. digamos. Que bueno, a partir de todas las asociaciones que este sueño conlleva, que bueno, Freud hace intervenir ahí algunos cuentos infantiles, todos ligados a la cuestión de la castración, ¿no? Ujú. El cuento de los 7 cabritos, el cuento que le cuenta el abuelo, todos están ligados a la castración, a la pérdida. Aparece esto de que los lobos tienen una larga cola de zorro que aparece como de manera compensatoria a esa pérdida. El sueño entonces es como que él ve en este nogal, en este árbol, subido, montados al nogal, seis o Esos siete lo, lobos que lo blancos, blancos, quietos, súper quietos, que lo miran fijamente. exacto. Y ese es todo el sueño y él siente terror, Él siente terror. terror. Y de hecho tenemos un dibujo de este sueño que lo hizo el hombre de los lobos más adelante en su vida. Si lo No querés. sé si se verá, más o menos ahí. Ahí se ven que en el dibujo se ve que no dibuja 6 o 7 lobos, sino que dibuja 5. Que después Freud hace como alguna hipótesis sobre esto, pero más o menos este es el dibujo donde se ven los lobos blancos, quietos, que lo miran fijamente, con un Ujú, rabo súper extenso, el árbol, ujú. para que sea una idea del sueño que Freud le da un lugar súper importante en el historial. Sí, de hecho es lo que lo nomina a Claro. él. Y él se nomina así incluso hasta en su vejez. Lo llaman el hombre de los lobos Con orgullo, él con sí, orgullo. Sí, él sí, dice, yo sí. soy el hombre de los lobos. Sí, en el barrio donde él vive, en Viena, ya en su ancianidad, Ujú. todo el mundo lo conoce como el hombre de los lobos. O Claro. sea que es una nominación que Que la adopta perduró. ahí, sí. Que, sí. ¿Y qué es lo que deduce de ese sueño Freud? ¿Qué es lo que él Bueno, reconstruye? esto es interesante para pensar las lecturas que se hacen de ese sueño, porque hay varias cosas. Una es que la ventana se abre sola, esto ya de por sí es fuerte, la ventana se abre sola, hay una fuerte sensación de realidad, los lobos están estáticos, quietos y lo miran fijamente, ¿no? Esto es lo que produce ese terror, esa sensación de angustia al despertar. Y Freud lo lee de esta manera, dice, bueno, si los lobos lo miran fijamente, él ahí hace intervenir ese mecanismo de transformación en lo Claro, contrario. como de figuración onírica lo llama en la interpretación de los sueños, ¿no? Claro, Como que está escondido el verdadero significado del sueño y lo transforma en lo contrario. lo transforma en lo contrario. Dice, si los lobos lo miran fijamente, entonces debe haber sido él, Sergei, el que miraba fijamente algo, Ujú. que después, yendo por el campo asociativo, ese
algo es la escena primaria, es decir, el coito entre los padres. Claro, los padres teniendo relaciones que él Sí. supuestamente vio. Que él supuestamente vio Que al ahí, año y pico. que vos decías, este sentimiento de realidad que tenía el sueño, Freud dice, el sentimiento de realidad es porque el sueño está simbolizando algo que pasó en la realidad. Exacto. Los lobos lo miran y no es, eso significa que en realidad él estaba mirando algo. Ujú. Que los lobos estén quietos significaba para Freud lo contrario, que había mucho movimiento. Que no había. Exactamente. Por eso él deduce como la escena primaria, ¿no? Y entonces a partir de ese sueño, el Freud, iba a decir el hombre de los lobos, el Freud... Bueno, está bien porque hay una identificación entre ambos. Por eso la transferencia es tan Pues, fuerte. Sí. me salió como muy, muy argentino el Diego, el Freud. El Freud entonces reconstruye como que él debe haber visto la escena primaria entre los padres, el coito entre los padres, que él ubica por distintas cosas al año y medio del hombre de los lobos, y que esto fue traumático para él porque, no me acuerdo cómo llega a esta deducción, pero como que la escena primaria que debe haber visto fue el padre en En la posición misma posición activa, que el lobo. claro, erguido, y la madre en cuatro, digamos, para decirlo. porque lo dice en latín de una forma, yo Sí, busqué sí, y sí, dice sí. coito de tal forma, o sea, lo que está diciendo es en cuatro, Sí, sí. eso es básicamente lo que dice. No sé cómo sería el vocabulario técnico para decirlo. No Después sé, busquen en el historial, es un nombre en latín. Pero cuestión que lo pone. La escena que se imagina Freud que vio Sergei es de esa posición que le permitía ver la castración de la de la madre. madre. Claro. Y él como que se ubicaba en ese lugar como de femenino con la madre, como identificaba a la madre, queriendo ser amado, poseído por el padre. Exacto, pero por otro lado había una ambivalencia, porque por otro lado intentaba identificarse también a esa posición fálica, digamos, Claro. de dominación, padecía este lugar femenino, digamos, que no es que lo asumía subjetivamente, sino que, digamos, el resto de lo que queda de esto, digamos, en él como adulto, es esta cuestión de hacerse cuidar que, digamos, dura toda la vida, porque él queda ligado a mujeres que lo cuidan. Ujú. Por otro lado, también queda ligado a ciertos cuidados de Freud, que hace una colecta durante 6 años, todas las primaveras, para poder sostenerlo. Su recorrido por los hospitales alemanes, o sea, se hace sostener, se hace cuidar, ¿no? O sea, que eso le retorna por esa vía. Ujú. Si bien su salida es heterosexual, porque él siempre elige mujeres, pero elige mujeres cuya condición tenía que ser, digamos, de una cierta inferioridad intelectual, incluso de su condición social, donde él pudiera sentirse, digamos, en una posición de cierta superioridad. Entonces teníamos la seducción por la hermana en un principio, Ujú, la, la alteración del carácter cuando vino la institutriz inglesa, el ujú. sueño del lobo, donde reaparece este elemento de la escena primordial con los padres, y ahí desarrolla la fobia al lobo, Y ahí desarrolla la fobia al lobo, a sí. partir de ese sueño. A partir de ese sueño. Sí, y ligado, digamos, a esta estampa. Eso es interesante porque él no había visto un lobo. Claro, no había visto el O lobo. sea, es una fobia desarrollada a partir de una De una imagen. imagen, claro. Sí, sí, sí. Y esa fobia, digamos, que Freud la interpreta como miedo barra deseo inconsciente, vos decías, Claro. de ser devorado por el lobo. En este Ujú. lugar el padre ocupaba el lugar del lobo. Porque ahí creo que la relación la hacía porque el lobo que le da miedo era el lobo en posición erguida, Exacto. que es la posición que había tomado el padre en el coito Eh, supuesto con la madre, Exacto, en ¿no? la escena primaria. Bueno, en Inhibición, Síntoma y Angustia, ya en 1926, que Freud todo el tiempo compara el historial, digamos, del pequeño Hans con, él dice el joven ruso, así lo llama a Sergei en Inhibición, Síntoma y Angustia. Lo que tienen de común es que tanto el lobo como el caballo para Juanito es el lugar del padre castrador, ¿no?
Claro. el operador del corte, el que viene a operar la castración, ¿no? Es verdad. Así los ubica en verdad. Inhibición, Síntoma y Angustia. Y que en ambos también ubica este deseo de ser castrado por el padre. Claro. Lo ubica también en Juanito a esto. También, ¿no? Sí. Entonces está el sueño de los lobos, que da lugar a la fobia al lobo. Que el sueño de los lobos es en el cuarto año. Y a los 4 años y medio, Freud ubica la influencia de la historia bíblica. Porque a partir de esta fobia que tenía al lobo y su actitud caprichosa que se había alterado a partir de esta seducción con la hermana y lo de la institutriz inglesa, la madre le empieza a enseñar la historia bíblica como para ver si lo podían calmar, ¿no? Sí. Y ocurre todo lo contrario porque él se pone muy crítico con la historia sagrada. Sí. Y critica sobre todo la posición de sometimiento de Cristo. No entiende por qué Cristo tiene que ofrecer la otra mejilla, por qué lo tienen que crucificar, y interroga y cuestiona mucho esa posición pasiva de Cristo, porque bueno, claro, es de lo que él se está defendiendo. Tal justamente. Y Freud lee muy bien que él está identificado a Cristo, que además está favorecido por la casualidad de que él nació el mismo día que nació Cristo, supuestamente el 25 de diciembre, exacto, el día de Navidad. Hay un detalle fuerte que tal vez nos vamos a meter más con eso en el otro video, y es que la hermana de Sergei se suicida en la adolescencia. Eso no está en el historial, eso vos me lo contaste. Sí. Y bueno, a partir del suicidio de la hermana es que Sergei empieza a tener una cantidad de síntomas siendo ya prácticamente adulto, digamos, o adolescente tardío, a los 18, 19 años. ¿De qué estamos hablando? Bueno. No, de que ese lugar de no elegido, así como la hermana fue elegida, a Sergei lo preservó, ¿no? Porque bueno, llega hasta la ancianidad y la hermana se suicida en la adolescencia de una manera muy cruenta, además, de una manera muy dolorosa. Bueno, hay una escena fundamental que sí relata Freud, si bien no se mete a fondo con el suicidio de la hermana, esto sí está en el historial, que es cuando van al cementerio en Odessa, sí, van los padres, va Sergei, a ver la tumba de la hermana, y los padres se sorprenden, sobre todo el padre, de que Sergei no llora, no se conmueve ante la tumba de la hermana, pasa como indiferente, y sin embargo cae arrodillado y llorando, muy conmovido, ante la tumba de un poeta que es Mikhail Lermontov, es un poeta romántico ruso, exiliado en el Cáucaso. A partir de ahí vino mi interés por investigar a estos que lo poetas. leíste un montón al Lermontov. Sí, después me fasciné con Lermontov y no podía parar de leerlo. Es muy interesante porque es un poco la línea de los poemas que escribía la hermana. Y además también ahí hay un punto fuerte que tiene que ver con el exilio, que eso ya también es para el otro... Sí, como puntas para que les tiente ver el otro video. Entonces, digamos, lo que, como para resumir, digamos, lo que Freud entiende que sucede en El hombre de los lobos es como esta pelea entre su parte femenina, homosexual, también la llaman en el historial, que aparece en esos momentos traumáticos como la seducción por la hermana, o la visión de la escena primaria con los padres, donde él se identifica a la madre siendo amada por el padre, y su parte como masculina, narcisista, dice Freud, combatiendo esa posición homosexual, ¿no? Y como todo el tiempo esa pelea. Esa lucha. Sí. Bien. Sí. Lo que él hace, más bien, es describir, porque hablábamos de esto, él no, al menos en este historial, no formula ningún juicio de valor acerca de cuál sería la mejor salida de Sergei. Claro, por lo menos no queda claro. No queda del todo claro, ¿no? Sí, él no lo expresa como, bueno, sería mejor que se hubiera identificado de esta manera o de esta otra. No adopta, en este historial al menos, una posición normativa, sino que más bien de descripción de toda la dimensión de la historia y de los conflictos que estaban en juego, y de cómo la historia infantil produce este sujeto adulto que lo viene a consultar. Y otra cosa que decíamos que es importante, que Freud se atreve a discutir el diagnóstico de Kraepelin, porque
Bueno, Sergei provenía de una familia de terratenientes muy poderosos, De mucho dinero. de mucho dinero, eran aristócratas en Rusia, con lo cual tenían dinero para pagar sus estadías en los sanatorios alemanes y pagar una consulta con el mejor psiquiatra de ese momento, que era Kraepelin, el más conocido, quien lo diagnostica como maníaco depresivo. Que era la enfermedad que tenía el padre también. Era la enfermedad que tenía el padre. Y Ujú. Freud dice, no, yo no estoy de acuerdo, y además dice, no observo ninguna alteración en el ánimo. Ujú. O sea que se atreve a ponerse a la par de Kraepelin Sí. y a discutirle el diagnóstico, lo cual para la época era sumamente osado, ¿no? Sí, así Discute es. mano a mano con la psiquiatría ahí, y con la psiquiatría fuerte de la época, ¿no? Sí, hay que discutirle A a Kraepelin, Kraepelin, sí, sí, se le plantó. se le plantó, sí. Así que bueno, más o menos es eso. Es eso en este Quedó video. algo queda mucho por agregar, obviamente, para trabajar más en profundidad en el próximo video, donde nos vamos a explayar más y entrar en todos los detalles que vos venís investigando. No, quizás situar un poco algo de los años. Él, digamos, consulta a Freud por primera vez en 1910 hasta 1914, su primer tramo de análisis. Después regresa entre noviembre y febrero, entre 1919 y 1920, a partir de una serie de afecciones somáticas que terminan siempre alterando su carácter, digamos, produciendo alguna cuestión depresiva. Y su último análisis, que lo realiza con una mujer, que Freud le deriva a esta analista, entre 1926 y 1927, dura un año aproximadamente. Esos serían como los tres momentos de análisis de Perfecto. Sergei. Perfecto, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Olga, No, por haber gracias a vos. estado acá. Nos vemos de vuelta en el próximo video del Hombre de los Lobos, la secuela. Muchas gracias. Continuará. Continuará. Sergei vuelve. Volverá Sergei. Muchas gracias por todo y la seguimos la próxima sesión.